¿Te acuerdas de ese sonido metálico y seco que hacía la botella de vidrio al encontrarse con el destapador de la tiendita? Era como un aviso oficial de que la felicidad estaba por comenzar. Hubo un México que ya se nos fue de las manos, donde con una moneda de 5 pesos te sentías el dueño de la cuadra, porque te alcanzaba para el refresco bien frío, unas papitas con mucha salsa y todavía te sobraba cambio. Era una época donde cada barrio tenía su propia personalidad líquida, donde las botellas se regresaban con cuidado para que no te cobraran el envase, y las marcas locales le daban una pelea de tú a tú a los gigantes que venían de fuera. Esos refrescos no eran solo azúcar y gas. La neta es que sabían a domingo de familia con el mantel de plástico, a la salida de la primaria con la mochila arrastrando y a esas tardes eternas de fútbol en la calle donde las porterías eran 2 piedras o 2 envases vacíos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para rescatar la memoria de 15 refrescos mexicanos que fueron el alma de nuestra infancia en los años 80, pero que un día, sin avisar, se despidieron de las vitrinas para siempre. Prepárate, porque te aseguro que algunos de estos nombres te van a sacudir recuerdos que tenías bien guardados bajo llave. Comenzamos hablando de la Lulú de Pascual, que sin duda alguna fue el refresco de cola más auténticamente mexicano que pisó la tierra. Esta bebida llegó a las tienditas por allá de 1970 con una misión que parecía imposible: plantarle cara a Coca-Cola, pero con un sabor que se sintiera nuestro. La Cooperativa Pascual la lanzó al mercado cuando todavía vivíamos en un país que creía ciegamente en lo hecho en casa, cuando comprar productos nacionales se sentía casi como un acto de patriotismo frente al resto del mundo. Su botella de vidrio verde oscuro era inconfundible y tenía un gatazo de elegancia rústica que se reconocía a leguas. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Los que fuimos niños en los 80 la buscábamos con ansias, y don Chuy, el señor de la esquina, siempre la tenía a punto de nieve en su hielera de lámina, donde las marquetas de hielo crujían al meter la mano. El sabor era una cosa aparte, mucho más dulce que la competencia extranjera, y con menos gas, dándole ese toque casero que la hacía sentir especial, como si la hubieran preparado en la cocina de la casa. En las fiestas de cumpleaños, la Lulú era la reina indiscutible, siempre sentada junto al pato pascual de Tutti Frutti y ese pastel de 3 leches que te dejaba el bigote blanco. Ver los camiones repartidores de color naranja, con el logo de la cooperativa, era parte del paisaje cotidiano de nuestras colonias, una señal de que la sed tenía los días contados. En aquel entonces, la botella grande costaba apenas 3 pesos con 50 centavos, una ganga si tomamos en cuenta que el salario mínimo andaba por los 200 pesos diarios. Tristemente, la magia se empezó a apagar a principios de los 90, cuando las broncas financieras de la cooperativa y el dominio de las transnacionales pusieron la situación color de hormiga, borrándola de los estantes y dejándola solo en la memoria de quienes gastamos el recreo tomándola bien fría. Si la Lulú era la cola mexicana, el pato pascual era literalmente el arco iris metido en una botella de vidrio. Venía en unos sabores que hoy, con tanta regulación y etiquetas, sonarían a una locura imposible de encontrar en el súper. Había de fresa con chía, piña colada, mandarina, tamarindo, sangría y el legendario Tutti Frutti, un sabor misterioso que nadie sabía explicar con peras y manzanas, pero que todos amábamos porque sabía a pura fiesta. Las mamás mexicanas eran expertas en estirar el gasto, y por eso compraban el pato por cajas para las piñatas, ya que salía mucho más barato que los refrescos gringos de la época. Para que te des una idea, en los años 80, una caja con 24 botellas te salía en unos 45 pesos, lo suficiente para dejar a toda la palomilla del barrio con la lengua pintada de colores.
El logo del patito con su corbata de moño era tan familiar para nosotros como el gallo de los cereales o el mismísimo osito del pan de caja. Incluso los niños de esa década nos volvíamos coleccionistas profesionales de las corcholatas, que traían diferentes diseños y que usábamos para jugar a los tazos o para apostar en el recreo. En las fonditas de comida corrida y en las taquerías de confianza, siempre había una hielera exclusiva para los patos, especialmente el de tamarindo, que, con su toque acidito, era el compañero ideal para unos buenos tacos de canasta sudados. La producción era masiva, pues la cooperativa sacaba cerca de 3 millones de botellas diarias desde su planta en San Juan Ixtacala, un gigante que parecía que nunca iba a caer. Los trabajadores de la cooperativa Pascual no solo hacían refrescos, también eran famosos por su espíritu de lucha sindical que los mantenía siempre en el ojo del huracán. Era común verlos en las noticias defendiendo su fuente de trabajo con una garra que hoy ya casi no se ve. Lamentablemente, cuando la empresa se fue a la quiebra en 1991, miles de familias perdieron su sustento y millones de nosotros nos quedamos huérfanos de ese sabor que marcó nuestras idas al parque. Pero si de nostalgia hablamos, las chaparritas originales se llevan las palmas, porque las de antes no le pedían nada a las que venden hoy en día. En los 80s venían en esas botellas de vidrio gorditas y chaparras, de ahí el nombre, que se ajustaban perfecto a las manos pequeñas de un niño. El sabor era otro boleto, se sentía mucho más natural y menos artificial, como si realmente estuvieras tomando fruta de verdad. La de mandarina era una joya porque sabía a mandarina recién pelada, de esas que te dejan el olor en las manos todo el día. En aquel entonces, una chaparrita te costaba $1.50, que era exactamente lo que te daban de domingo si no habías hecho ninguna travesura pesada durante la semana. En las cooperativas de las escuelas eran las reinas absolutas del recreo, compitiendo codo a codo con los rancheritos y las paletas Mimí. Los vendedores ambulantes hacían su agosto cargándolas en cubetas de metal llenas de hielo picado, mientras gritaban con un sonsonete que se escuchaba a 3 cuadras de distancia. ¡Chaparritas! ¡Chaparritas bien frías! Era un llamado casi hipnótico que nos hacía correr hacia ellos. Había un truco que todos los chamacos de la época nos sabíamos de memoria. Si dejabas tu chaparrita de limón un rato bajo el sol y luego la metías rápido al congelador, se hacía una especie de nieve o granizado que sabía a gloria. Además, las mamás las tenían en un pedestal como remedio casero para todo mal. La de manzana era ley si te dolía la panza, la de limón servía para espantar la gripa y la de mandarina era el remedio infalible para el empacho. Todo cambió cuando una de las grandes embotelladoras compró la marca en los 90, porque le metieron mano a la fórmula y al envase, y la neta es que ya nunca volvieron a saber igual. Pasando a cosas más fuertes, el refresco Titán era conocido como la cola de los valientes, de esos que buscaban algo con más punch. Lo fabricaba la embotelladora Metropolitana allá por su planta de Jalostoc, en el Estado de México. Y su lema era «El sabor que conquista», una frase que veías en espectaculares gigantes por todo el periférico. Esta marca se metía en todo. Patrocinaba equipos de fútbol de la segunda división y hasta las funciones de box en la legendaria Arena México. La botella era distinta a las demás, más alta y con una etiqueta plateada que brillaba bajo las luces de neón de las tienditas. En los barrios bravos del centro histórico como La Merced o Tepito, el Titán era más popular que la misma Pepsi. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Los choferes de los microbuses siempre traían su Titán en un portavasos hecho con una lata, justo a un lado del espejo retrovisor lleno de peluche.
Lo mejor es que costaba 50 centavos menos que la Coca-Cola, y en esos tiempos de crisis, esa diferencia de precio importaba un montón para que alcanzara para el pasaje. Incluso corría la leyenda urbana de que el Titán traía más cafeína que cualquier otro refresco. Por eso los estudiantes de la UNAM y el Poli se la vivían tomando Titán para aguantar las desveladas estudiando para los exámenes finales. En las fiestas de 15 años de los barrios más populares, el Titán era el invitado de honor porque servía para preparar las cubas libres que rendían para toda la familia y los colados, haciendo que el presupuesto no se fuera por el caño. Tristemente, esta marca desapareció cuando las grandes corporaciones decidieron que ya no querían competencia regional, dejando a los coleccionistas de hoy buscando esas botellas vacías como si fueran reliquias de una guerra que perdimos. Pero si de estilo hablamos, el caballito de cereza era punto y aparte, porque no era cualquier refresco, era prácticamente la cerveza de los niños. Venía en una botella de color ámbar, idéntica a una de cerveza, y hasta sacaba espuma cuando la servías. Pero por dentro era puro sabor a cereza intenso. Los papás nos la compraban para que pudiéramos brindar con ellos en las bodas o en el recalentado del 1 de enero, y ahí nos veías a todos diciendo salud y chocando los vidrios, mientras los grandes se soltaban a reír. La fabricaba la cervecería Moctezuma, la misma que hacía la Superior y la Sol, por eso conocían tan bien el negocio de los envases. En los 80 te costaba unos 3 pesitos y la podías encontrar en su versión de cuartito, mediana o la familiar para compartir en la mesa. Los niños nos sentíamos muy salsa, tomando nuestro caballito en las carnes asadas, sintiéndonos parte de la plática de los adultos. En las escuelas, el reto de todos los días era ver quién aguantaba más el gas sin soltar el eructo, un clásico de la primaria. El comercial de la tele era legendario, con un vaquero montado en su caballo, tomando el refresco bajo un sol que rajaba las piedras en medio del desierto. En el norte del país era una tradición sagrada servir caballito en los bautizos y en las primeras comuniones, donde las señoras incluso lo usaban como ingrediente secreto para marinar la carne de puerco, porque decían que el toque de cereza le daba un sabor que no se conseguía con nada más. Incluso hoy, hay taqueros de la vieja escuela que guardan bajo llave el secreto de usar este refresco en sus salsas especiales. Cuando la empresa cambió de manos hacia un gigante internacional, el caballito fue de los primeros en irse al matadero, porque decían que ya no era negocio. Pero lo que no sabían es que nos quitaron nuestra primera probada de madurez embotellada. Luego teníamos a la Yoli, que era el orgullo máximo de Acapulco y de toda la costa de Guerrero. Desde finales de los 50, la embotelladora de Acapulco sacaba este elixir que les competía de frente a las marcas más pesadas del mundo. Si en los 80 te ibas de vacaciones a Acapulco y no te tomabas una Yoli bien muerta frente al mar, la neta es que era como si nunca hubieras pisado la arena. Los vendedores de la playa recorrían kilómetros bajo el sol gritando con una voz ronca: «¡Yol! ¡Coca! ¡Cerveza!», mientras cargaban sus canastos pesados. Había sabores tropicales de sobra: coco, mango, tamarindo y jamaica. Pero la Yoli de coco era la jefa, blanca como la leche y con un sabor que te transportaba al paraíso en el primer trago. En la tienda de la colonia te costaba 2 pesos, pero en la playa te la dejaban caer en 5, aunque con ese calor y el ruido de las olas los pagabas con gusto. Los guerrerenses defendían su marca a capa y espada, jurando que la Yol Cola sabía 1000 veces mejor que la de la etiqueta roja. Los camiones, pintados de un azul con blanco muy fresco, eran parte del alma de la costera Miguel Alemán, y la planta en la colonia Progreso le daba trabajo a medio mundo.
Hasta los jugadores del Acapulco FC se echaban su yoli de toronja después de romperse el alma en el entrenamiento para recuperar energías. La yoli sobrevivió valiente hasta el año 2000, cuando finalmente las cortinas de la embotelladora se cerraron para siempre, dejando a los acapulqueños mayores de 40 con un suspiro de nostalgia cada vez que miran hacia el horizonte. Pero si hablamos de envases que marcaron época, los barrilitos retornables se llevan la mención honorífica. No eran esos botes de plástico que ves ahora en las fiestas, sino aquellas botellas de vidrio gorditas y rechonchas, que parecían barriles miniaturas sacados de una historieta. El ritual para conseguirlos era casi sagrado en los barrios de México. Tenías que llevar tu envase vacío a la tienda, porque si se te llegaba a romper o lo perdías, tenías que pagar los 8 pesos que costaba el casco, lo cual era una verdadera fortuna para cualquier chamaco de la cuadra. Los sabores de antes eran mucho más potentes. El de piña sabía a fruta concentrada, y el de manzana era prácticamente una sidra de esas que se sirven en las cenas de gala, pero por unos cuantos centavos. En las posadas navideñas de las vecindades se compraban por cajas de madera para preparar el ponche con piquete, y en las kermeses de la escuela nunca podían faltar porque rendían una barbaridad comparados con otros refrescos más caros. Las botellas vacías de los barrilitos tenían 1000 vidas, las veías convertidas en floreros con una rosa de papel, en alcancías llenas de monedas de 10 centavos o hasta puestas en el piso para servir de porterías en los partidos de fútbol callejero. Fue la cara más amarga de un 1968 que, apenas 10 días después, pretendía sonreírle al mundo con una antorcha olímpica, mientras el olor a pólvora todavía flotaba en el aire de la unidad habitacional. Apenas 10 días después de que el eco de los disparos se apagara en Tlatelolco, la Ciudad de México se puso su mejor máscara, y el 12 de octubre de 1968, el Estadio Olímpico Universitario estalló en un rugido que pretendía tapar el sol con un dedo. Fue un momento histórico cuando Enriqueta Basilio, con paso firme y la antorcha en alto, se convirtió en la primera mujer en encender el pebetero, mandando un mensaje de igualdad que en ese entonces se sentía como un salto al siglo XXI. Cambiando un poco de tono, tenemos que recordar al Del Valle Fruit, que antes de volverse una marca de jugos planos, hacía unos refrescos con gas que eran gloria pura para el paladar. Esta línea venía en sabores que hoy parecerían de otro planeta, como el de durazno con gas, pera, manzana verde, uva y el mítico fruit punch que te dejaba la boca roja. La botella era de las más elegantes que podías encontrar en la tiendita, de vidrio transparente y con una etiqueta dorada que la hacía ver muy fina. De hecho, era el refresco que las jefas de familia sacaban solamente cuando venía una visita importante a la casa o para celebrar un aniversario. En la Villa Olímpica, al sur de la ciudad, los atletas de todas las naciones compartían la sal y el sol, subiéndose a ese trenecito miniatura que los paseaba por los jardines mientras intercambiaban pines y sonrisas, ajenos a la herida que la ciudad todavía traía abierta. Los mexicanos nos pusimos bien las pilas y sacamos la casta en casa. ¿Cómo olvidar al Tibio Muñoz nadando con el alma para llevarse el oro y haciendo que el himno nacional sonara más fuerte que nunca? O a Felipe, el sargento Villanueva, marchando por las calles de una ciudad que se sabía de memoria. La planta en Iztapalapa era famosa porque desde 3 cuadras antes de llegar ya olía a pura fruta fresca, un aroma que se quedó grabado en los pulmones de los vecinos. Cuando el Gigante Rojo compró la marca, lo primero que hicieron fue matar la línea Fruit para no hacerse sombra a ellos mismos, y así perdimos los mejores refrescos frutales que ha tenido México. Para cerrar con broche de oro este viaje por el baúl de los recuerdos, tenemos que hablar de Squeeze, que era básicamente Guadalajara embotellada y lista para beber. Solo los tapatíos de cepa conocieron este refresco que nació,
Creció y murió en la perla de Occidente, con sabores que celebraban la tradición de Jalisco como el tejuino con gas, la horchata gasificada y hasta un extraño pero adictivo sabor a jericaya. En los 80 no había fiesta en Guadalajara sin un squeeze en la mano, y los mariachis del Parián se lo aventaban entre canción y canción para aclarar la garganta. En el mercado de San Juan de Dios era de ley pedirlo junto a unas tortas ahogadas bien picantes por solo $1.80, un precio que era un regalo, incluso para esos tiempos. Don Roberto Escutia, el dueño, era un hombre de barrio que regalaba refrescos en las posadas de la colonia Oblatos, donde estaba la planta que le daba de comer a puras familias tapatías. Había un dicho local que sentenciaba que si no habías probado un squeeze, no conocías Guadalajara de verdad. Los camiones tenían una campanita que los niños distinguían a kilómetros. Pero todo se acabó en 1989, cuando don Roberto falleció, y sus hijos prefirieron vender la empresa, dejando a los tapatíos viejos suspirando por su sabor a tejuino. Por otro lado, el Cristal de Tehuacán no era cualquier bebida. Era agua mineral con sabor a limón que venía directo de los manantiales de Puebla, conservando todas esas propiedades que, según los abuelos, curaban desde un empacho hasta un mal de amores. Ir a Tehuacán y no tomarse una Cristal era casi un pecado mortal. La botella verde esmeralda con su águila en relieve era un símbolo de estatus. En las tiendas costaba $3.50, pero en los restaurantes finos te la cobraban a $10 sin remordimiento. Los políticos de la vieja guardia la pedían en sus banquetes para digerir mejor la comida, y en la Ciudad de México solo se conseguía en las tiendas departamentales más caras. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Los bohemios de la zona rosa la usaban para el famoso tehuacanazo, mezclándola con tequila blanco, mientras que los deportistas del Club España la buscaban para refrescarse después del tenis. Todo terminó cuando Peñafiel compró los derechos y cambió la fórmula por una industrial, que ya nunca tuvo esa fuerza mineral que te hacía llorar de tanto gas. Incluso tuvimos locuras como el Peñafiel Twist, la línea juvenil de los 80 que sacó sabores que hoy sonarían a ciencia ficción, como el de chicle rosa, algodón de azúcar o el Tutti Frutti espacial, que supuestamente tenía 7 frutas y un ingrediente secreto. Sus botellas en zigzag eran lo máximo en los antros de la época, y hasta corría el rumor de que Michael Jackson se llevó una caja tras su visita a México. Pero también estaba el orgullo del norte, el Garci Crespo de Toronja, un refresco amargo y fuerte para la gente de Monterrey que se tomaba con machaca en el desayuno. Los regios todavía maldicen el día que la marca desapareció en 1990, porque ninguna toronja de ahora se le compara a la que importaba don García Crespo. Y no podemos olvidar al Mexicola, la cola nacionalista que usaba piloncillo en lugar de azúcar, y que lucía con orgullo el águila y la serpiente en su etiqueta, peleando contra el imperialismo hasta que el mercado la quebró en el 87. O la Red Cola original de Toluca, que era tan roja que te pintaba la lengua por horas, y que desapareció envuelta en leyendas urbanas sobre sus colorantes. Cada uno de estos refrescos fue más que una simple bebida. Fueron los compañeros de nuestras tardes de fútbol, de los cumpleaños en el patio con piñatas de 7 picos y de esos domingos donde la familia se sentaba a la mesa sin prisas. Cuando estas marcas se fueron, se llevaron un pedazo de ese México que defendía lo suyo y que tenía un sabor que no se parecía al de ningún otro lugar del mundo. Hoy tomamos lo mismo de norte a sur, pero en nuestra memoria siempre quedará el tintineo de esas botellas de vidrio y el sabor de una infancia que, aunque ya se fue, todavía nos deja un dulce sabor de boca. ¿Cuál de estos refrescos era el que te hacía correr a la tienda apenas te daban tu domingo?
Cuéntanos tu historia en los comentarios para que estos recuerdos no se pierdan en el tiempo.